Buenos días. ¿Ya se escucha? El día de hoy vamos a tocar el tema de cardiopatía isquémica estable, para lo cual pues tenemos que conocer realmente lo que es de forma secuencial la enfermedad arterial coronaria, ¿de acuerdo? De una u otra manera, realmente el principio de todo va a ser una angina crónica estable, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a tocar los criterios para definir propiamente una angina estable, a diferencia de un proceso de angina inestable. Como habíamos visto en clases previas, hay también lo que va a ser la isquemia silenciosa, en la cual comentamos pues, que había tres subtipos. Comentamos que literalmente son pacientes que habitualmente van a ser diabéticos o con algún otro factor de riesgo y que van a presentar isquemia sin síntomas, ¿de acuerdo? De igual manera, pues la progresión va a ir siempre hacia una angina inestable. Posterior, pues se puede convertir en un infarto con elevación del ST o asimismo con un infarto sin elevación del ST, cualquiera de estas dos. Esta puede ser la evolución característica de lo que es la enfermedad arterial coronaria, ¿de acuerdo? La angina crónica estable, según eh, el doctor William Heberden en 1972, pues nos comentaba literalmente lo siguiente, que existe una enfermedad de pecho con fuertes y peculiares síntomas, no demasiado infrecuente por lo que se observaba en ese momento. Su localización y sensación asfixiante y de ansiedad, con lo que presenta, no hace inapropiado el nombre de angina pectoris, ¿de acuerdo? Él fue el que le acuñó realmente el nombre a esta patología, ¿de acuerdo? Después de esto, pues tenemos actualmente la definición, no se ve. Sí, sí, bueno. Pues nos quedamos en pectoris. Lo que parece se agarrotan mientras caminan, especialmente subiendo cuestas o tras las comidas, con sensación desagradable y dolorosa en el pecho, como si fuese a perder la vida en caso de mantenerse. Pero en el momento en que reposan, todo esto desaparece. Es muy importante, o sea, es la descripción clásica, la primera descripción del pecho, y ya lo sabemos que es un dolor opresivo, percordial, que puede irradiarse sobre todo la mandíbula, los hombros, varias lesiones, pero ese es el asunto, sensación. Y ahí se ve como con esfuerzos. Mucha gente y aquí empiezan los problemas de interpretación. Si tú ves un paciente hoy en la consulta y te dice, dice doctor, que yo camino 10 minutos, y más o menos un promedio de minutos 10, yo sentía me detengo y al minuto se me quita. Pues por definición, no, porque me acabas de conocer, no sabes. El tiempo de evolución, el tiempo de hoy fue el primer día que me dio. Entonces es una inicio. Ahí empezamos las cosas, ¿no? Ahí empezamos muchas definiciones y no voy a ahondar más en eso ahorita, la clásica, seguro. Pero es una angina inestable porque no tiene más de 2 meses establecido el mismo patrón de angina. Entonces es muy importante. Puede tener hasta el final reposo y no por eso ser inestable. Yo peleo en todas las salas de urgencias de este país por el término inestable e inestable porque nadie le puso esta definición. La angina inestable es la que cambió su patrón de ayer a hoy o apareció apenas de ayer a hoy y es muy peligrosa. Y la angina estable puede ser de reposo, pero lleva 2 meses sin igualdad. Okay. Vamos a tener una definición literalmente que va a ser de forma fisiopatológica de angina crónica estable, que tenemos que tener en consideración que son episodios de desajuste reversible, que es la palabra clave de esta situación de demanda, ¿de acuerdo? De igual manera, angina crónica estable como inestable siempre puede ser reversible, ¿de acuerdo? Y esto se va a deber a qué situación, a un incremento entre la demanda y el aporte miocárdico literalmente
puede ser de oxígeno, de flujo sanguíneo propiamente. Y esto va a ser debido a diferentes condiciones, como lo puede ser obstrucción de las arterias epicárdicas, espasmo focal o difuso de las arterias normales o ateroscleróticas, disfunción microvascular, como puede ser en el síndrome X, disfunción ventricular izquierda por necrosis miocárdica previa o por hibernación. ¿De acuerdo? Ahora bien, acá se me duplicó. Vamos a tener, dentro de lo que va a ser la angina crónica estable, vamos a comprender que la fase estable de la enfermedad arterial coronaria incluye tanto pacientes sintomáticos como pacientes asintomáticos. Es lo que comentábamos, pues es realmente la clase muy parecida a lo que, o es la clase realmente de isquemia miocárdica silente, pero solamente ahorita la ajustamos para completar parte de lo que es el temario, ¿no? De que no se dio la clase el día de ayer de angina estable. La mayor parte de las veces se debe a obstrucción de las arterias coronarias, como lo conocemos hace un momento, epicárdicas, y esto se va a deber a qué situación. Aquí vamos a tener una placa ateromatosa que vamos a definirlas como estables o inestables según esta clasificación que estaba acá, ¿de acuerdo? La angina estable, pues vamos a tener una situación súper importante dentro de sus características. Es una placa que está completamente adosada hacia lo que va a ser el endotelio vascular. Es la principal causa de angina de esfuerzo. Es el principal objetivo de tratamiento del cardiólogo intervencionista o en este caso del intervencionista, puede ser Del intervencionismo coronario o también detectable en angiografía. Y pues es el principal, perdón, y esto se va a deber literalmente a una estenosis que limita propiamente el flujo sanguíneo, ¿vale? Observemos literalmente el tamaño de lo que es esta arteria comparado literalmente, puede ser esta va a ser una placa inestable completamente, en la cual se ve completamente que la luz del vaso se encuentra completamente, o casi en el 75% disminuido, ¿de acuerdo? Es la misma, el mismo sustrato, pero diferente fisiopatología del episodio agudo. Con respecto a la placa inestable, hay que tener en cuenta una situación muy importante. Esta no limita el flujo completamente, ¿de acuerdo? Causa angina de características obviamente inestables, es por esa situación que lo que comenta el doctor, ahorita lo vamos a tocar más adelante, pero toda angina de novo, por definición, debemos de considerarla inestable hasta no conocer literalmente el patrón de conducta que va, patrón de esta angina, ¿de acuerdo? Durante un periodo de 2 meses o más. Esta puede ser o no detectable por angiografía, es una característica súper importante y ahora vamos a tener en consideración estas dos cosas. ¿Qué va a hacer que en el caso de la angina inestable, de la placa inestable, vamos a tener abundante contenido lipídico, que es característico, eso ya lo tocó incluso Juan en su plática previa de valvulopatías, del contenido del LDL literalmente que se va a meter de forma subendotelial y esto va a generar una placa de características que se observan en esto comparado con la placa que es de características estables, está cubierta por una placa fina de lo que es colágena. Y esta placa fina de colágena con cambios literalmente sobre la presión, teniendo en cuenta que la presión se define como la fuerza aplicada sobre un área específica, puede condicionar a una ruptura de esta misma placa o un desprendimiento de la misma, que es lo que estoy comentando, en pocas palabras, y esto a su vez generar episodios de angina característicamente inestable. ¿De acuerdo? O la inflamación y las metaloproteasas que actúan sobre el capuchino. Ahí es donde chambean las estatinas. Muchísimo. Y eso es lo que disminuye la incidencia de infartos al miocardio cuando estamos con estatinas. No es que baje el colesterol, eso no da lo mismo. Hay veces que el colesterol incluso es normal. Efectos inflamatorios vascular, pleiotrópico. Por eso es que damos estatinas. Referente a su epidemiología, hay que tener en cuenta las siguientes características según pues, diferentes fuentes bibliográficas. 10 millones de personas van a padecer angina, ¿de acuerdo? En el mundo actualmente. La enfermedad coronaria es característica en qué grupo de edad? Entre los 60 años y los 79 años de edad, con prevalencia sobre todo en grupos de edades menores a los 65 años en hombres y en este caso después de los 65, 60 años realmente de edad,
el predominio pues casi se iguala literalmente, ¿de acuerdo? Aquí Circulation nos comenta que en promedio es 16% en mujeres. La mortalidad estimada es de 113 personas por cada 100,000 habitantes, ¿de acuerdo? La incidencia anual es de 28.3 personas, que esto va en ascenso, claramente, esto es una fuente desde el 2012. Y 30% de los pacientes, bueno, es algo que comentamos en la clase previa, padecen o padecieron isquemia silente, ¿de acuerdo? Previamente al desarrollar un síndrome agudo, isquémico coronario agudo, ¿de acuerdo? Según el estudio de Framingham, ¿qué es lo que nos comenta esto? El riesgo de lo que es enfermedad arterial coronaria sintomática va a ser en mayores de 40 años, es de 49% en hombres versus 32% en el lado de mujeres. ¿De acuerdo? Y según la estimación de la OMS, nos comenta que la enfermedad arterial coronaria en el 2005 se consideraba de 7.6 millones de personas, actualmente en el 2020 11.1 millones de personas. ¿Por qué? Por Estilo de vida, dieta, la expectativa de... Están diciendo bien. Si lo ven crudamente es porque los médicos están haciendo un trabajo. Imagínense allá en Pale, que vivía hasta los 84. Por eso cuando se puede hacer la dieta aparte, o sea, algo hay que ser un poquito lógico y hay que tener sentido. Sí, cada vez estamos haciendo mejor los elevados de expectativa de que estamos 76, 79, en otro y estamos haciendo un buen trabajo. Cuando yo empecé a estudiar cardio, la expectativa de vida no era hasta allá. Era menor, ya dicen que una persona que nació en los 10 ahora, fácilmente va a llegar. Este asunto por el buen trabajo médico. Entonces, nuestro buen trabajo médico también nos ha hecho enfrentarnos a más incidencia de cáncer, porque hay más cronicidad y más degeneración, así de sencillo. No quiere decir que esté peor el asunto, si lo platicando a la ¿De acuerdo? Vamos vamos a tener en cuenta esta imagen, que es un poquito para que entendamos lo que es la fisiopatología de esta misma. Hay que tener en consideración lo siguiente. Podemos tener espasmo, podemos tener literalmente un proceso ya directamente de isquemia, pero ¿qué es lo que ronda en todo esto? Que vamos a tener un incremento en el aporte de oxígeno, perdón, una disminución, realmente sería una disminución en el aporte de oxígeno en cualquiera de los casos que tengamos una angina de tipo estable o inestable, con un incremento de la necesidad. ¿Por qué situación? Como estamos hablando en este momento de que esta angina va a ser característicamente en la actividad física, o si fuéramos a hablar, mañana vamos a hablar literalmente de angina inestable, vamos a tocar más o menos este tema, pero va a ser porque el aporte es menor a la necesidad que tiene en ese momento el paciente. ¿Qué es lo que nos condiciona fisiopatológicamente o fisiológicamente de entrada? Vamos a tener siempre un incremento en la frecuencia cardíaca de forma compensatoria a esta disminución del aporte, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a generar en esto? Según esta bibliografía de Bramwell, nos comenta que no hay cambios literalmente en la contractilidad miocárdica, pero lo que sí va a pasar de forma de angina, lo que sí vamos a tener es una disminución en la tensión parietal de ese miocardio. ¿Qué quiere decir con esto? La tensión directamente, o sea, es la fuerza que está siendo aplicada en determinada área. Que esto nos va a condicionar a qué. Si hablamos de fuerza, literalmente estamos hablando de presiones y de volúmenes, ¿de acuerdo? Que es lo que maneja habitualmente el corazón del lado izquierdo versus el lado derecho, ¿no? ¿Qué es lo que nos condicionaría esta situación? Pues es una caída propiamente en lo que es la presión sistólica, entendiendo que esta situación, ¿qué nos llevaría a la parte de la presión diastólica? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Que la presión diastólica sabemos que es en el punto en donde se va a nutrir literalmente el corazón, y esto a su vez, ¿qué es lo que nos condiciona? Un proceso mayor de isquemia en este paciente, ¿de acuerdo? Es por esa situación que si nosotros lo tomáramos en cuenta, esta parte inferior de que nos explica Bramwell,
corresponde literalmente a todos los episodios, a todos los eventos fisiopatológicos o fisiológicos realmente que inician, ¿de acuerdo? Que es dolor, esto que nos condiciona a isquemia, disminución en la contractilidad miocárdica, eso, ¿a qué momento va a ser? Solo en el proceso de isquemia, ¿de acuerdo? Cuando literalmente solamente hay un desbalance en estas necesidades y en este aporte, literalmente no va a existir de manera inicial. En ese momento puede existir o no puede existir el incremento en el segmento ST, bueno, la alza o el descenso. Y a su vez, aquí sí nos puede generar acidosis láctica. En este momento, cuando ya tenemos isquemia. Ahora, cuando solamente se trata de un espasmo, como lo tenemos en un evento que puede suceder dentro de estas características, es literalmente que tenemos colaterales que van a suplir literalmente ese flujo sanguíneo coronario. Y esto a su vez, ¿qué es lo que nos condicionará? Pues que el tiempo diastólico sea de forma adecuada y por esta situación va a compensar literalmente. ¿Cómo lo va a compensar? De igual manera en un espasmo coronario con frecuencia cardíaca. Por esa situación, nosotros vamos a tener en consideración que parte del tratamiento de primera línea antianginoso siempre van a ser los betabloqueos. ¿De acuerdo? Es solamente, fisiopatológicamente es lo que solamente quiero que se quede en una parte, ¿de acuerdo? Incremento entre las necesidades de oxígeno y el aporte del mismo. Esto condiciona a un incremento en la frecuencia cardíaca. Esto a su vez siempre va a generar mayor tiempo probablemente de isquemia y a su vez, pues parte del tratamiento, aparte de los que van a ser de forma aguda los nitratos, como comenta la guía, pues es de forma crónica, pues el betabloqueo, ¿de acuerdo? O si estuvieras contraindicado, pues el bloqueador de canal de calcio no. Aguas con el espasmo, porque el espasmo muchas veces es porque yo he visto muchos Coco. y se le dan nitratos o la Tiene que ser un calcio. pues, es lo que justo es. Y hay que tenerlo muy bien. Como en Prince. Es como en Prince o en síndrome X, ¿no? Ese tiene que utilizar. Bueno, hay que entender, esto es algo súper importante y esto sí es algo que puede ser pregunta de examen. Usted que conoció al doctor Tomás, era diario esta pregunta, Tomás Hernández. La cascada de la isquemia, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a iniciar la cascada de la isquemia? ¿Y qué relevancia tiene esto? Porque a su vez, si nosotros lo entendemos, la cascada de la isquemia, como en ese momento lo comentaba el maestro Hernández, pues tiene bastante lógica. Toda cascada de isquemia va a iniciar con una disfunción diastólica, ¿de acuerdo? Esta disfunción diastólica es de igual manera como cuando tenemos el inicio de forma no abrupta, de forma crónica, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca, que se inicia habitualmente una fase diastólica, una disfunción diastólica crónica, ¿de acuerdo? Ahora, cuando tenemos un compromiso ya de la disfunción sistólica, ya tenemos datos literalmente que nos van a alterar propiamente el gasto, pero de forma periférica, ¿de acuerdo? Por decirlo ya de esta manera, ya no solamente va a ser miocárdico. Es cuando nos va a condicionar específicamente ya los cambios electrocardiográficos en el paciente y esto a su vez ya nos lleva directamente a la angina, ¿de acuerdo? Entendiendo que no va a ser específicamente esos cambios electrocardiográficos como una elevación del ST, no, simplemente puede ser datos ya de isquemia en ese momento. Los cambios característicos que conocemos de isquemia, pues lo sabemos que puede ser depresión propiamente del ST, que puede ser inversión o elevación propiamente de las ondas T de forma simétrica, característicamente. Ese es el punto, ¿de acuerdo? Esta cascada es súper importante en este contexto, ¿de acuerdo? Ahora, aquí, ok, perdón. Vamos a entender otro contexto que es súper importante y lo comentan las guías, literalmente, los factores que nos condicionan isquemia miocárdica y unos son factores condicionantes ya demostrados de isquemia miocárdica y otros son los factores posibles que vamos a tener de isquemia miocárdica, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos? Espasmo microvascular. Característicamente, ¿en qué paciente se puede dar el espasmo microvascular? Bueno, lo acabo de comentar, en la enfermedad, exactamente, en la enfermedad X, el síndrome X propiamente, es una enfermedad que se mantiene de forma microvascular cerrados esos vasos. Es por esa situación que uno de los tratamientos más frecuentes que van a ser el bloqueador del canal de calcio, ¿de acuerdo? Ahora, otro demostrado que va a ser la disfunción endotelial. Si nos damos cuenta, todo completamente, lo que quieran actualmente, se va a enfocar siempre al endotelio vascular, ¿de acuerdo? Es
parte fundamental que entendamos que hay una disfunción endotelial y es por esa situación que parte de los fármacos que vamos a utilizar para tratar de hacer una modificación durante la enfermedad va a ser siempre tratar, por ejemplo, con los efectos pleiotrópicos o antiinflamatorios, por ejemplo, de las estatinas, ¿de acuerdo? Ahora, los factores condicionantes que pueden ser posibles en esto, que es hiperactividad coronaria, característicamente, ¿en qué patología? Prismeta, exactamente. Aumento de los péptidos vasoconstrictores endógenos, o sea, literalmente en pacientes con procesos incluso hasta de ansiedad, pueden desarrollarlo, ¿de acuerdo? Déficit estrogénico, ese es un punto que no está aclarado al 100%. Yo encontré después algunos estudios en los que nos comentan que sí el déficit estrogénico es un factor de riesgo, pero realmente va más orientado hacia lo que usted nos comenta. La esperanza de vida ha llevado más a que la mujer literalmente tenga patología, porque no es... Yo les voy a decir mi criterio, no se los voy a decir, digo, obviamente es basado en muchas cosas que he leído. Yo no creo hoy en que la constitución hormonal femenina de manera importante y si aumenta el riesgo de cáncer de mama, que me daría muchísimo más. Tumores de mama muchísimos mayores y estar ahí entre que vamos a darle estrógenos para que tenga menor riesgo cardiovascular, la verdad es que no es. Prefiero darle una buena estatina, prefiero cambiar de estilo de vida, prefiero manejar la hipertensión, o sea, prefiero hacer muchas otras cosas antes de llegar allá, ¿no? Ahí hay una patología específica que es la miocardiopatía por catecolaminas, que parece que tuviera que ver algo con la enfermedad coronaria de la microvasculatura. No sé si has oído algo del síndrome de Takotsubo. Sí. Pero el Takotsubo lo que hace es que esa bomba la parte apical del corazón con contracción correcta de las bases y es mediado por los signos de estrés catecolaminético. Yo he visto dos terribles, una tormenta tiroidea también, ahí. O sea, hay muchos estados de metabolismo y de estrés de la mente con una secreción de catecolaminas importantes y entonces es cuando vienen estos problemas y sí parece, porque no hay manera de demostrarlo fehacientemente, que es por contracción sostenida de la microvasculatura de ciertos centros. Pues hay muchas cosas que verle a esto. El tema estrogénico, les digo, no lo pongo en mi lista de prioridades para darle a una señora de 60 años que llegó a la consulta. Prefiero hacer todo lo demás, que el estrógeno ese, pues prefiero dar alguna cosa como la tibolona o alguna cosa sintomática que no, que lo único que le va a quitar son síntomas del climaterio y mejorarle las cosas en ese sentido, a pensar que los estrógenos van a disminuir de manera importante. Una pregunta, ahorita que tocó ese tema de las catecolaminas, no, solo en un lugar lo he leído, pero me hizo como mucho sentido. O sea, mencionaba que, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes que han tenido o que tienen enfermedad coronaria, que tienen eventos isquémicos repetitivos, pierden como la regulación del tono parasimpático en el corazón. Entonces, lo que tienen es una actividad simpática sin regulación. Entonces, que lo que hace es que entra en un círculo vicioso donde eso mismo propicia isquemia, propicia más pérdida parasimpática y que por eso el uso de electrobloqueadores previene las arritmias cardíacas políticas y la isquemia. Sí, exactamente así funciona. Y eso hay artículos que lo tocan cardíaca por y sí existe y es súper real. En relación a lo que decía de la terapia estrogénica, justamente por ahí del año 2000 salió la WHI, la Women's Health Initiative, donde se demostró que efectivamente la terapia de reemplazo hormonal postmenopáusica no disminuye el riesgo cardiovascular como se creía, pero sí incrementa el riesgo de cáncer. Está muy demostrado, incluso se suspendió ese estudio, se paró ese estudio justamente por los riesgos que tuvo. Entonces ya es súper demostrado, la terapia estrogénica no disminuye el riesgo cardiovascular. Aunque sea mundo pragmático, sí debe tener cierto efecto en el flujo hormonal endógeno, que la incidencia característica en premenopáusica se baja, pero la terapia de sustitución no disminuye el riesgo cardiovascular y sí incrementa el riesgo de cáncer. Y una cosa muy importante, yo sé que algunas de ustedes deben de tomar los orales y lo hacen por
la cara exclusiva, Los dos, güey. pero no tomen jazz. Esa no. Y es la que todos los ginecólogos le dan a la mujer. También los estrógenos no conjugados, los que toman una dosis suficiente y alta, lo que logran es ser trombocénicos. Yo he visto las peores trombocénicas pulmonares de mi vida y ligadas a cáncer. Siempre no hay niñas de 20 años. Entonces es terrible. Y hay cosas que hacer al respecto, no vayan a abusar de ¿Qué cambios de método? Ya, güey. Bueno, en pocas palabras, todo el restante es lo que acabamos de comentar. No voy a abundar más en él. ¿De acuerdo? Vamos a tener en consideración parte de lo que va a ser el dolor referido. ¿A qué se va a deber? Bueno, pues en la médula espinal los impulsos aferentes simpáticos cardíacos pueden converger con impulsos procedentes de estructuras tróficas somáticas, lo que puede generar propiamente, o puede ser la base, mejor dicho, de lo que es el dolor cardíaco referido. O sea, tiene el paciente literalmente dolor de tipo opresivo. Esto a su vez va a llevar que va a convertir estos impulsos de forma trófica, literalmente somática, hacia los puntos dolorosos que van a ser a nivel, sobre todo, hipotalámico, ¿de acuerdo? Ahora, la localización atípica es característicamente por esa vía, que van a ser fibras aferentes vagales cardíacas, ¿de acuerdo? Que establecen sinapsis con el tracto solitario y descienden por el tracto espinotalámico. Entonces, al final del día van a seguir esa misma vía que estamos comentando del lado atípico y esto a su vez nos condiciona o nos puede contribuir hacia el mismo dolor anginoso, que va a ser característicamente, como lo leemos casi en todos los libros, en cuello y mandíbula. ¿De acuerdo? El cuadro clínico, ¿cómo lo vamos a presentar? Pues para esta situación es súper importante. Hoy lo voy a volver a repetir esta parte. Al menos todos los residentes de cardio me han comentado lo siguiente, que para que ellos definan si ellos van a ingresar un paciente o no lo van a ingresar a su servicio, a su cargo, pues van a tomar en consideración los criterios de Diamond. ¿De acuerdo? Para lo cual el dolor anginoso de forma típica va a ser definido como los tres de la siguiente manera. Malestar torácico retroesternal de naturaleza y duración típicas, o sea, sí, opresivo, que sea literalmente menor de 20 minutos, para que sea esas características, provocado por el esfuerzo, por estrés emocional, y sobre todo esto, que se alivia en minutos, 20 minutos estamos comentando, 30 minutos según la otra bibliografía, con reposo o con uso de nitratos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pregunta abierta para que esto quede así como lo estás escribiendo. Llega un paciente de urgencias con dolor de pecho, retroesternal, opresivo, con evaluación a mandíbula, con diaforesis, y le toman electro, le toman enzimas y todo está perfectamente normal. Y le hacemos un tratamiento, no tiene lesiones coronarias, no tiene ningún problema cardíaco. ¿Qué tuvo el paciente cuando se presentó? Puede ser un ataque de pánico. No. Un vasospástica, ¿no? No, salió todo bien. Hicieron pruebas, sí, cierto. ¿Qué tuvo el paciente cuando estaba en el llamado? Sí, espasmo. La angina es un diagnóstico clínico. No le quitaron la angina, ¿me entiendes? No porque no sea cardíaco, no sea un infarto, no sea isquemia, pues deja de ser angina. La angina es un diagnóstico. Sí, no hubo nada, pero incluso el espasmo esofágico se puede presentar. Sí, es. Entonces, si ustedes empiezan, porque eso es lo que pasa, y esto vaya de colación, porque muchos no cardiólogos empiezan a dar bandazos. ¿Sí? No, es que entonces el paciente no tuvo angina. ¿Cómo que no tuvo angina? Claro que tuvo angina. El tema es que fue no cardíaco. Ya de ahí le quitas el nombre y te vas a hacer un dolor torácico no cardíaco. Pero tu diagnóstico clínico inicial fue angina y no te salgas de ahí, porque el único diagnóstico que lo puede matar es infarto.
Todo lo demás, si fue gastritis, si fue un espasmos esofágicos, un broncoespasmo, lo que quieras, difícilmente lo va a matar con la asertividad que mata la cardiopatía. Los tuboangina, por supuesto que tuboangina. La angina es un diagnóstico clínico. No necesitas un electro, no necesitas nada para diagnosticar angina. Perfecto. Y en este contexto sería, o sea, acá llega, la primera vez que lo vemos sería una angina inestable. Sí, con patrón de esfuerzo. ¿Verdad? Puedes decir eso, puedes decir, el paciente tiene una angina inestable. En ese momento, ¿por qué es importante que sea inestable? En ese momento te vas a ir a las clasificaciones de Grace y a las de Bradwell de angina inestable. No te vas a ir a la New Heart de la angina crónica estable. Muy importante. ¿Por qué? Porque acá es donde vas a saber cuál es tu conducta terapéutica a seguir según los scores. Pero, claro, le puedes poner, a ver, el paciente subió una escalera y a los 2 pisos lo puedes poner. Paciente que por tiempo de concentración tiene una angina inestable de riesgo intermedio según Grace con patrón de esfuerzo. Es un No, yo tuve una persona que este año, o el anterior, sacaron una guía de dolor torácico. Y, por ejemplo, ahí usan terminología que, bueno, es un poco más sencillo, porque ya desde un principio, si no cumplen los criterios completos, ya lo manejan no como angina, sino como dolor torácico no cardíaco. Está espectacular esa guía. Es la mejor que he visto en mucho tiempo. Sí, te mueves a dolor. O sea, porque sí, bueno, a mí, o sea, no que me olvidé, pero por ejemplo, seguir manejando como angina, porque al final la tecnología es aspecto y si lo manejan o lo dejan más. Entonces no se llama como más de pronto, si no tienen los 3 criterios, o ya lo descartaste, moverlo de término, Pero si no lo sabía, ese es el test, aunque al final sea cualquier otro. Ese es el chiste. El chiste es la asertividad de tu diagnóstico y la probabilidad de que no se te muera de infarto. Porque tú no sabes cuántos pacientes con angina se han ido a su casa con un retraso de la movilización. sí, Ok. Bueno, referente al mismo Diamond, comenta que el dolor anginoso atípico, esto va a ser solamente que cumpla 2 de las características anteriores, ¿de acuerdo? Y el dolor no anginoso, que literalmente ese es el que sería, según la guía del 2021, de dolor torácico, referente al dolor torácico de origen no cardíaco, ¿de acuerdo? El cual solo cumple una o ninguna de las mismas, ¿de acuerdo? Ahora, la clasificación, bueno, ¿cómo lo define angina propiamente la SC? Pues nos dice lo siguiente, ¿de acuerdo? Sensación torácica de opresión, pesadez, presión, quemazón, torsión. Característicamente tiene que tener irradiación a hombros, cuello, mandíbula, epigastrio o a la cara interior interna del brazo. Inicio precedible y reproducible, ¿de acuerdo? Es súper importante esta situación. ¿Cómo lo vas a predecir? ¿Cómo lo vas a reproducir? Se puede decir es que el paciente ya sepa que cuando vaya a salir a correr le va a empezar Levanta. a doler y reproducir es que salga, cada vez que sale a correr se va a presentar. Perfecto. La duración, menos de 20 minutos. La guía nos especifica de 3 a 15 minutos, ¿de acuerdo? Y que es aliviado con el uso de nitroglicerina o que lo pongas en reposo. Ahora, las características de angina típica o dolor torácico no cardíaco, es justamente lo que comentamos, puede ser dolor pleurítico, agudo, punzante, pulsátil, lacinante propiamente o asfixiante, ¿de acuerdo? Son los que llamamos equivalentes anginosos, en pocas palabras. Este va a ser posicional reproducible a la palpación, ¿de acuerdo? Puede ser inframamario y la irradiación variable. Es súper importante esa parte. El inicio es imprecedible. Este sí puede aparecer, que estés ahí acostado, que puedes estar sentado, literalmente, que estés ahorita aquí como Juan, y te puede pasar. La duración va a ser variable, puede ser desde unos segundos hasta 10, como lo comenta la guía, y respuesta variable a la nitroglicerina o sin respuesta. ¿De acuerdo? Pues esto justamente Bradwell nos comenta en pocas palabras las características para que se queden literalmente con lo que sería el dolor, característicamente donde se inicia, las irradiaciones y demás. Para eso pues se acordarán muy frecuentemente de la imagen o del signo de Levine o Levine, la pronunciación adecuada. ¿Qué sensibilidad para el diagnóstico tiene el signo de Levine? Yo sabía era en realidad baja. 92. 92. Ya sé el Levine.
El EVITE dice que típicamente el paciente no puede localizar el dolor y en algún momento de su descripción se viene el tumor. Cuando hace eso, tienes el 92% de posibilidad de que eso sea una angina. Angina, sí. Es para eso. Sí. Entonces ya entras a tu flow chart de angina del pecho, pero hay que tomarle mucha atención porque yo voy muy seguido a ver dolor de pecho y me duele aquí por muchísimo. No, pues eso es plan que no es angina. Algunas veces es nada. ¿No saben qué, doctor? Me voy y ya estás en clase. Y cuando eso es no, pero cuando un paciente es que siento es entonces hay que poner mucha atención, es un signo muy sensible para la angina. ¿Tiene pulmoncito? Vamos a tener aquí la graduación de la angina estable. Hay que recordarlo, vamos para la angina estable, ya lo comentó el doctor justamente la clasificación de Grace. Para esto vamos a utilizar la guía, la clasificación canadiense de angina de pecho, la cual nos comenta literalmente lo siguiente. La clase va a ser de clase 1 a clase 4. Va a ser muy equivalente literalmente a la clasificación, a otras clasificaciones de la AJA, por ejemplo. La actividad física habitualmente como caminar o subir escaleras no produce angina, ¿de acuerdo? Aparece angina con el ejercicio extenuante, ¿de acuerdo? Palabra clave que se debe de quedar para la clasificación grado 1, o eso lo pueden revisar literalmente en el momento que estén evaluando una angina. El punto es identificarla, ¿no? Ejercicio extenuante, ¿de acuerdo? Clase 2, ligera limitación de la actividad habitual. Esto se puede desencadenar literalmente al caminar o subir escaleras rápidamente, ¿de acuerdo? Actividades que comprometen por lo menos 4 meses o más. Clase 3, marcada limitación de la actividad, angina que aparece al caminar 1 o 2 manzanas. ¿Esto cuántos meses equivalentes? Aproximadamente 4 o menos, ¿de acuerdo? Y característica, terreno llano, ¿ok? O subir escaleras de función. Y clase 4, incapacidad para desarrollar cualquier actividad literalmente sin angina, ¿vale? Ustedes verán que estas cosas luego se van a la de New York Heart y se palea nieve. En México nadie va a palear nieve. En el norte. Cosas de estas. Cosas, mitos y realidades de esto, de la angina y de los esfuerzos. Tener actividad sexual. Esa es la típica de todo el mundo. ¿Ha visto las películas del papá y Clark? Se murió como el caguama. Bueno, pues es muy infrecuente. Resulta que la actividad sexual es de lo primero que puede hacer una persona que tuvo un infarto. ¿Por qué? Porque consume 2.5 meses. No es una actividad que consuma muchos meses, a pesar de lo que se piense. Obviamente ya se lo llevan a cosas extremas. La actividad sexual normal es algo de lo que podemos permitirle hacer a nuestros pacientes. Si les da angina con actividad sexual, es a baja carga. Los aguas con esas estar, otras actividades. Dicen que lavar los platos, dicen que hay muchas cosas que tenemos que tropicalizar, actividades normales de la sociedad mexicana. Y además no caminamos en terreno llano a -4 grados en Canadá, cantar una máquina, caminamos en todo dar, a saltar. Entonces, todas esas cositas son las que hay que tropicalizar un poco a nuestros pacientes. Tienen que darle ahí como el valor a caminar las cuadras, es muy útil, es bastante útil. Los flies de escaleras es muy útil también, saber cuántos doblan, porque normalmente cada descanso de una escalera tiene 7 escalones y eso está hecho por economía y por capacidades del agente. Y el paciente te dice, fíjate, no, yo subo un tramo de escaleras nomás, solo ya sabes, 7 escalones. O sea, son cositas que tienes que ir tropicalizando para saber gradar. Y aparte de tropicalizar, por ejemplo, en los pacientes adultos, cuando va avanzando la edad, o sea, para mí extenuante, ¿cómo es? O sea, extenuante es bajo la consideración de la persona o usando medidas objetivas. O sea, para una viejita, igual y caminar, la persona va a ser extenuante, para mí va a ser. Pues sí, y si tienes mucha duda, lo objetivizas con una caminata. Esa la mata, caminatas en otro, y te das cuenta, lo que es extenuante para
Va que va. Después tenemos lo que es, de igual manera, la clasificación de la NIJA, la cual es muy parecida en pocas palabras a lo que es la de la sociedad canadiense. En pocas palabras, no limita la actividad, leve limitación, limitación marcada e incapacidad completamente. ¿De acuerdo? Es realmente muy parecida a la clasificación anterior. Esta es de Disney y la anterior era funcional. No, la lista Es página, güey. hay dos, y Sí. son muy parecidos prácticamente. Ahora, solamente hay que tener en consideración esta gráfica que es bastante importante y que nos comenta lo siguiente. Con base a la clasificación justamente de la angina de pecho estable, literalmente podemos entender de 1 a 5 años cómo se va a, perdón, de 1 a 8 años cómo se va a comportar literalmente el paciente. Esto referente a la mortalidad del mismo. Si nos damos cuenta, literalmente un paciente con una angina de pecho clase funcional, clase, perdón, 1, vamos a tener que literalmente a 1 año tiene una mortalidad casi nula. Ahora, si tenemos un paciente con una evolución a 8 años, este paciente tiene una mortalidad cercana al 20%, comparada con un paciente que ya lleva 8 años con angina y que tiene una clase, o sea, una angina grave la vamos a definir como una clase 3 o 4 de cualquiera de las dos clasificaciones, y esto tenemos hasta un 40% de mortalidad en esos siguientes años. ¿De acuerdo? Comparado pues al primer año que literalmente tenemos cercano al 10% en una clase grave, pero esto es en cuestión de que fuera inestable literalmente esta angina y anteriormente utilizando la clasificación de Brandwell. Y pues en este caso una angina estable tiene una mortalidad cercana a al 35% y con un 5% de mortalidad al primer año. Es casi igual la mortalidad a 8 años de la inestable y del estable en fases avanzadas. A la exploración física, ¿qué es lo que tenemos que descartar? Pues en pocas palabras, literalmente, perdón, causas secundarias, en pocas palabras. Ya no hay más con esta. Bueno, estoy cansado. Yo he visto pacientes que llegan a urgencias y traen una típico angina, les hacen un electro, no les dan muchos cambios y algún aventado los tromboliza. Y trombolizaron una misma no, pues el aneurisma roto se vacía en ese momento, se muere en ese momento, ¿no? Valvulopatías, ahora que yo soy el odontólogo de este país, pues la valvulopatía órtica pues, da muchísimas quimios. Claro que es uno de los síntomas que se presenta. Entonces hay tanto que buscarle la quimia que no es pura de esclerosis coronaria, que si hay que estar muy pendientes. Ayer me llamaron a ver un paciente que llegó con 60,000 leucos, una infección, venía saliendo de IMSS, lo vimos en el hospital privado, no se sentía bien, y el señor traía 5 de hemoglobina. Entonces, por supuesto que nos confundimos y en el contexto de la sepsis y estado hiperdinámico y todo el rollo, y en cuanto lo confundimos, hay que buscarle. La verdad es que no hay que no voltear a ver los probables diferenciales. Con respecto al diagnóstico, vamos a seguir literalmente lo que va a ser el algoritmo de la SC. En cuestión, pues ya definimos a un paciente que presenta pues angina estable, vamos a evaluar los síntomas a la exploración física. Si estos son compatibles con angina estable, pues nos tendremos que ir literalmente pues a lo que es las guías y el algoritmo de esta misma. Ahora, cuando tenemos un paciente con angina estable, 3 estudios por lo menos básicos que tendremos que realizar siempre: electrocardiograma, realizar una bioquímica. Según la bioquímica, pues sí es importante siempre un perfil de lípidos, si se tiene la disponibilidad, que sería ya lo ideal siempre, tropos, una ecocardiografía de reposo, ¿de acuerdo? Y bueno, Perdón, pero una pregunta ahí. ¿Qué tanto va a cambiar tu manejo si te reportan un colesterol normal? un colesterol normal, no, pero es que después justamente para poderlos poner en una clasificación de riesgo, ahorita como lo que vamos a hablar En el abordaje inicial, el reporte de un colesterol va a cambiar tu manera de pensar o proceder. En realidad no. Entonces, En realidad no. Pero justamente yo le tengo que otorgar un riesgo cardiovascular, y ese riesgo cardiovascular, que lo que comentamos justamente, vamos a poder reclasificarlo. Si, por ejemplo, me da un riesgo cardiovascular intermedio, ya presenta angina el paciente propiamente, pues es lo que nos podríamos ir directamente al score de calcio.
es justamente llevado hacia, es orientado hacia esa posición. O sea, estoy pensando en un paciente en tu consultorio con urgencias. En un consultorio, en un consultorio, en ese contexto. Porque urgencias No, no, puede en un- salir de un no, ahí le vas. y tienes que ir a lo que vas. Sí, estoy de acuerdo en esa parte, en ese contexto. Pues es que realmente esta patología sí es de urgencia, pero más frecuentemente, ya es, o sea, considerándola estable, en teoría la tendríamos que estar viendo en la consulta, por definición, ¿no? Porque la mayoría de las veces cuando te lleguen a urgencias va a ser solamente, va a ceder esta patología con el reposo o el uso de su nitrato. Si tú le das nitratos, perdón, que O sea, ya- a lo mejor me voy a ver muy sesgado por la cardiología, pero si tú manejas un paciente con angina crónica estable con nitratos, quiere decir que no le resuelve. Quiere decir que no le resuelve la obstrucción crónica. O sea, si ¿sabes cuántos pacientes en mi consulta tienen nitratos? 0. O sea, tienes que ir a abrir la arteria. Tiene que ser el nitrato el puente para resolver. Porque hay pacientes y hay médicos que llevan con su mononitrato bisoprolol 250 años. Y entonces pues, no le está resolviendo nada. No, Además, es- el nitrato no modifica la pérdida. solamente es literalmente sintomático. ¿Sabes por qué existe el dolor? Pues según yo, solo por la vasodilatación. No, eso es lo que ese es el primer parche de la vida. ¿Cuál? El nitrato lo que hace es hacer es un vasodilatador venoso, arterial muy poquito, no abres así las arterias con el nitrato. Tú con el nitrato lo que haces es disminuir la precarga, que estrés de la pared del ventrículo que no se resista a la presión. Por eso empieza el dolor. O que disminuye la presión parcial, o que disminuye, ya das más tiempo para que haya esto literalmente y pueda generar. menos estrés de pared que se resista al llenado coronario. Entonces, mucha gente cree que abre la arteria, no, nada, es un 15% de menos. Esto venoso que hace el nitrato para la presión cardiológica. Ese es el mecanismo real de la No sé, yo creo que un paciente que tiene muy No, Tú le das nitratos al del esterosófico y lo matas. sí, es lo que hablamos. Entonces, esos son los cositas. Y el tipo de nitrato, ¿no? Los parches son para enfermedad de Raynaud. Para eso sirven los parches de metabolismo. Ni para eso. Sí, liberación prolongada, No, ¿Cuántos tiempos te faltan? no, sí falta, Falta media clase, ¿verdad? sí, más o menos. Todavía no llegamos a las pruebas de pruebas. No, no. Ay, ya son las 8. Bueno, realizamos literalmente súper importante una ecocardiografía. La ecocardiografía nos va literalmente a... La relevancia de esta misma es el porcentaje de la FEBI que vamos a tener, si está conservada o no está conservada, para ver hacia dónde nos vamos a orientar literalmente el abordaje diagnóstico. Aquí nos comentaba, no sé qué tan importante es, realmente dice que la prueba pretest literalmente no se debería de utilizar, pero en algunos casos, como en esta guía de la guía europea, nos comenta que se debe de realizar prueba pretest en todos los casos realmente. ¿De acuerdo? Que tengas... Ya, eso es lo que te va a decir si tu angina puede ser más probable que sea por eso. Me va a dar la conducto de ese intervencionista. Rápido, sí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos literalmente reagrupado por grupos y nos va a considerar literalmente los pacientes que van a ser, tal vez aquí no lo comenté, que van a ser de alto riesgo, bueno, que van a ser de riesgo alto, literalmente con una prueba pretest con más del 85% de riesgo, una prueba pretest que va a ser de riesgo intermedio del 15 al 85% y una prueba de bajo riesgo literalmente que va a ser menos del 15%. Esto lo vamos a reorganizar literalmente por grupos de edad y en el caso se considera pues si es angina típica o es angina típica o dolor no anginoso, literalmente. Entonces, la definición de entrada, vamos a aplicar criterios de Diamond. Ya definimos criterios de Diamond. Después del criterio de Diamond, vamos a utilizar la edad. Con base a la edad y literalmente el grupo de paciente que sea varón o bueno, mujer o hombre, vamos a poder darle el riesgo que presenta. Si nos damos cuenta, realmente los riesgos más altos van a ser a partir de los 40 años en hombres y literalmente los riesgos altos completamente van a ser siempre mayores de 70 años, sobre todo en grupo de personas con hombres y que tengan angina de características típicas. ¿De acuerdo? Ese sería un valor pretest más del 85%, con lo cual tendríamos que irnos directamente al abordaje que, pues en el caso de
de esos pacientes sería directamente una coronariografía, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos directamente bueno, a estratificación del riesgo y qué es lo que vamos a empezar a realizar, ¿de acuerdo? Paciente con sospecha de cardiopatía isquémica estable, vamos a realizar con una prueba que sea de riesgo intermedio. Ese riesgo intermedio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Considerar principalmente esos datos. Criterios y actitud del paciente en el estado que se encuentra, la disponibilidad que tengamos, en este caso tenemos aquí todo, y la experiencia local, que aquí tenemos también la experiencia casi de todo, según yo, ¿no? ¿Qué más? Va. Bueno, la prueba de estrés esa sería la prueba indicada en pacientes que tengan una prueba pretest entre el 15 y el 85% con una FEBI siempre conservada, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería? El electrocardiograma de esfuerzo, si es factible. Si no se puede realizar esto, pues podremos realizar una prueba de estrés como ecodobuta, una resonancia magnética cardíaca, un SPEC o un PEC, si la disponibilidad y la experiencia del centro lo permite de igual manera. Ahora, si el riesgo literalmente es riesgo intermedio alto, es la definición que tendríamos que utilizar en este paciente, pero que tenga una FEBI que sea no, una FEBI reducida, o un paciente sin angina típica, las pruebas que tendríamos que iniciar de forma inmediata serían pruebas imagenológicas, y es lo que quiero que se quede sobre todo en este punto, que pacientes con FEBI reducida se tiene que ir inmediatamente a pruebas imagenológicas versus los pacientes que tengan una FEBI conservada, serían pruebas específicamente con una prueba de estrés o un electrocardiograma de esfuerzo, pues. La diferencia entre ustedes y el 95% del país es que ustedes iban a ver esas pruebas y los otros no. Pueden ir a ver la que quieran de eso. Sí, la hacemos. La que quieran. No hay prueba que no sea aquí para descartar esto. Resonancia de perfusión, alta perfusión, medicina nuclear, eco de buta, termómetro, banda, bueno, lo que quieran. Todo. Esa es la diferencia. En este caso, bueno, dependiendo el resultado de la prueba, si es dudoso, determinar las características y preferencias sobre todo del paciente. Hay que realizar una segunda prueba en el caso de que el paciente tenga una FEBI conservada y que se haya realizado una prueba de un electrocardiograma de esfuerzo, sería una prueba de imagen, ¿de acuerdo? Hay que valorar cuál sería literalmente la disponible que tengamos. En este caso, si no se puede utilizar una tomografía una tomografía coronaria, que es la recomendación que se tiene que hacer. Según las guías actuales, dice que todo paciente se beneficiaría de realizarlo, pero solamente en centros bueno, obviamente que lo disponga y que tenga experiencia. Yo me estoy haciendo el aquí prácticamente, pero sí. ¿Por qué? Porque todos deben de ser super. Pero la TAC de coronarias es el estándar, bueno, pero en la prueba no invasiva, el estándar es la TAC de coronarias. Y cualquier paciente que ustedes tengan la duda, van a hacer una angiotomografía de arterias coronarias con esporos de calcio y todo eso, para que realmente un experto, y la ventaja es que en México sí hay expertos muy expertos, una es Guimara Sandoval, que está aquí con nosotros, que les dice, con precisión casi les dice si tiene ojitos azules o no hay una condición. Y entonces entra uno, sí, es una beneficio. Y entra uno después de que ves lo que te dijo Guimara, es impresionante las actividades que están para el torneo. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, y yo pues te podría decir que el 50% de las coronariografías se ha habilitado y la tarde coronaria cuesta 15,000 pesos en CT scanner y la requerida cuesta casi 100. Entonces, como quiera. Pensé que estaba más caro. La pedimos sin estética. Sí, sí, sí. Sí, el puro diagnóstico. No, tú estás teniendo la misma información con un estudio no invasivo, más barato. Yo creo que hay que cuidar el paciente. Los no invasivos sí necesitas creatinina porque sí es 160 minutos de movimiento para terapia. Sí vas a tener que súper bloquearlo antes de la tomografía porque tiene que ser 50 Sí. para que sí se vean las coronarias y sí le van a dar isorbit para que haya una vascularización coronaria durante el estudio y realmente se incluye el estrés de pared y las coronarias perfuman. Todo eso sí va a pasar, pero es magia pura ver una tomografía de para que ya te visto un perfil. Por ejemplo, ahí lo que menciona el día por cateterismo, en la fracción de prueba fisiológica, ¿qué tanta correlación tiene con las tomografías? Es que depende, porque
Una es una imagen estática y la otra es una dinámica. evaluación física dinámica. ¿Para qué sirve la guía de presión y la valoración que está allá adentro? ¿Qué hacemos nosotros? Y eso hay un artículo padrísimo que se habla de syntax, es un para eso, pero tú redefines el syntax como guía de presión porque pintas las arterias ¿Apenas hicieron? y ves al paciente vascular y cronológico, ¿no? Y dices, chin, es quirúrgico. Pero repites la guía de presión y te das cuenta que todas esas lesiones no son significativas, son automáticamente se vuelve un paciente de los vasos. O sea, tiene mucho, pero ya que estás en intervención, yo no lo usaría ni lo utilizaría como un diagnóstico para. Es pronóstico, según yo, eso, ¿no? Muy pro. No. Después, bueno, si te trata para isquemia, tienes que considerar literalmente la intervención coronaria. Si no te da isquemia en pocas palabras, pues hay que realizar otra clase de abordaje. Ahora, aquí es donde justamente se beneficia esta clase de pacientes con la. Actualmente todos se benefician de angiotomografía, eso sí, es lo que dicen las nuevas. ¿De acuerdo? ¿Va? Ahora, bueno, indicaciones solamente de la ecocardiografía, pues excluir otras causas de angina, identificar alteraciones de la motilidad parietal regional, medir la FEBI, que es, como les estábamos comentando, que es específicamente importante para determinar qué prueba le puedes realizar de forma inmediata a tu paciente. Se debe considerar la exploración por el médico que realice esto, pues también tendría que, por definición, hacer ultrasonido carotidio y de esa vez utilizar lo que es el grosor de la íntima media para poder también determinar si ese paciente tiene también riesgo para enfermedad arterial coronaria. ¿Cuál? Perdón, sí, sí, porque sí es actualmente el factor más importante. Es que siento que me está comiendo el tiempo. Se pueden evaluar la función diastólica con el ecocardiograma. Y luego vemos los criterios de disfunción diastólica, ¿no? Bueno, Holter solamente está recomendado, pues literalmente en sospecha de arritmia y literalmente en sospecha de angina vasospástica. Son las dos indicaciones que tenemos claras para realizar un Holter en cardiopatía isquémica crónica. Hay que tener en consideración las siguientes cosas también, que para la estratificación ya lo comentamos hace un momento. Bueno, evaluación clínica, resultados de las pruebas de estrés iniciales empleadas para establecer diagnóstico de cardiopatía isquémica estable, ¿de acuerdo? Se van a recomendar pruebas de imagen de estratificación en pacientes que no tengan un electrocardiograma de esfuerzo concluyente, ¿de acuerdo? Se recomienda estratificación de riesgo en pacientes que tengan, en pocas palabras, limitación al ejercicio, que es una indicación clara para realizarles una prueba imagenológica de estas mismas. Se recomiendan pruebas de estrés con imagen para estratificar el riesgo de pacientes con cardiopatía isquémica estable y deterioro de los síntomas, ¿de acuerdo? Si la localización y el área de isquemia puede influir en la decisión del tratamiento. Aquí, este punto sí, la verdad, no me quedó bastante claro porque no sé en qué punto va a ser, o sea, ¿qué me va a modificar que yo le realice literalmente un ecodobuta a una ecocardiografía normal en ese momento? Ok. El eco normal, tu paciente está acostado. No, pero de forma inicial, solamente. De forma inicial. Ok. O sea, tiene signo de la playa positivo, el paciente viene a gusto, por ahí la demanda de oxígeno es chiquita, pero si le pones dobutamina Bueno, y acelera el corazón y la demanda de oxígeno aumenta, ahí se va a hacer evidente la pérdida de movilidad de una de las segmentos o regiones, es decir, acá en el esquema bajo. Ok. Ok, bueno. O un paciente con fiebre baja, por ejemplo, le hace una economía bajas cargas de dobutamina y después tiene 30 de fiebre y después se convierte en 60 que les toma la válvula. Tiene reserva mecánica contráctil. Hay mil cosas que te informan una economía que no te dan de todo. Va. Pues hay que considerar literalmente pruebas de estrés farmacológico, como la ecocardiografía con estrés con dobuta o con DIPI, o SPEG en pacientes que tengan bloqueo de rama izquierda, incluso es una recomendación bastante formal, y se debe considerar de igual manera el ecocardiograma con dobuta o SPEG en pacientes que sean portadores de marcapasos. Porque no puedes hacer el nuevo esfuerzo porque tienes una imagen de bloqueo de rama por el marcapasos. Así es. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o paramos? ¿Qué dicen?
Sí, yo creo, porque dice que después de una hora ya no hay atención. Ni yo. Sí, sin problemas. Yo lo más seguro es que mañana. Gracias. Nos estamos echando un poquito más, pero creo que están quedando cosas puntuales claras. No quiero pisotear el tema que sí. Lo voy a dar yo también. No, el tema de que no se cambie. No, y no. ¿Cómo? Entonces, Gracias. me inventaron